Finalmente, buenas noticias sobre la economía rusa. Rusia se ahoga en millones de barriles de petróleo. Como todos los almacenes imaginables están llenos y cada vez hay menos compradores, incluso a pesar de los enormes descuentos. El Kremlin usa petroleros de su flota en la sombra como almacenes flotantes, pero estos también se están agotando. Por eso, expertos de la OPEP prevén que, mientras otros aumentan su producción, Rusia tendrá que reducirla mucho. Reuters informa que los productores de petróleo rusos deberán reducir significativamente la extracción en los próximos meses. Dado que la creciente presión de las sanciones impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y las potencias europeas limita la capacidad de exportación de Rusia, esto significa que el déficit presupuestario de la Federación Rusa aumentará aún más. Rusia podría procesar ese petróleo, pero no puede venderlo. La reducción de exportaciones se siente mucho, pero no es así. Los ataques ucranianos a refinerías en Rusia ya elevaron los precios del combustible en gasolineras rusas. Soy Alexei Pechi, analicemos este tema juntos. Pero antes de que comencemos este episodio, les pido que se suscriban al canal, den like y dejen cualquier comentario debajo de este episodio, y también que se suscriban a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción del video. Ahí publicamos noticias de última hora en cuanto las recibimos. Expertos afirman que los productores de petróleo rusos deberán reducir considerablemente la extracción en los próximos meses, ya que la creciente presión de las sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa limita la capacidad de exportación de Rusia. Los almacenes en Rusia ya están casi llenos. Como escribe Reuters, la exportación de petróleo ruso se ha mantenido en general estable en los últimos años, a pesar de las amplias sanciones occidentales y la fuerte reducción de las compras de recursos energéticos de la Federación Rusa por parte de Europa. Moscú redirigió la mayoría de su petróleo marítimo a China, India y Turquía, usando una flota en la sombra para evadir restricciones y ofreciendo grandes descuentos. Pero eso cambió. Sanciones de Estados Unidos a los mayores petroleros rusos, el rechazo progresivo de India al petróleo ruso, sanciones europeas a productos derivados, persecución a la flota en la sombra y el regreso paulatino de Venezuela al mercado petrolero. Los datos muestran que la exportación de petróleo ruso ha disminuido durante meses desde que Donald Trump endureció sanciones e impuso aranceles a la India por comprar petróleo ruso. La demanda también cayó por la prohibición de importación de combustible ruso impuesta por la Unión Europea en enero. Según la empresa analítica Kpler, la exportación de petróleo ruso por vía marítima se redujo a 3.4 millones de barriles diarios en enero, desde el nivel de diciembre de 3.8 millones de barriles diarios, y desde principios de febrero es de aproximadamente 2.8 millones de barriles diarios. Es decir, en menos de 2 meses, una disminución de 600,000 barriles diarios en realidad es un volumen enorme. Al mismo tiempo, el volumen de petróleo ruso almacenado en barcos en el mar ha aumentado en unos meses a un nivel récord de más de 150 millones de barriles. Es decir, simplemente los petroleros con este volumen de petróleo simplemente están a la deriva en mar abierto, muchos petroleros han reducido la velocidad de movimiento y algunos incluso se han detenido por completo y ahora están a la deriva en el mar. Estos factores muestran menor demanda de petróleo ruso. Además, la Comisión Europea presenta una nueva idea. Las sanciones integrales a las empresas que suministran petróleo ruso por mar o están relacionadas superan ampliamente las medidas previas. Es decir, si antes incluso algunas empresas europeas, para qué negarlo, todavía trabajaban con los rusos, ahora incluso acercarse a ellos se vuelve tóxico. Si te descubren colaborando con los rusos, las sanciones serán para ti, no para ellos. O sea, la idea de la Comisión Europea es que si te ensucias, aunque sea un poco con esos rusos, todos te golpearán con sanciones muy fuertes. La presión sobre la exportación rusa probablemente aumentará en los próximos meses, ya que la India, el mayor comprador de cargamentos marítimos de petróleo ruso, ahora planea reducir sus compras en 2025 como parte de un acuerdo comercial con Estados Unidos. Trump afirmó que Nueva Delhi accedió a dejar de importar de Rusia por el acuerdo. Aunque los funcionarios indios intentan comentar este tema con mucha cautela,
Según CAPER, India adquirió unos 1.7 millones de barriles diarios de petróleo ruso en 2025, casi la mitad de las exportaciones marítimas de Moscú. Las compras bajaron a 1.1 millones de barriles diarios en enero. Aunque se espera una leve recuperación en febrero, desde marzo se prevé una fuerte reducción en suministros. Las 3 mayores refinerías estatales de India dejaron de aceptar ofertas de comerciantes para suministrar petróleo ruso en marzo y abril, según Reuters. Luego piden que ni lo mencionen. Sin embargo, es poco probable que las importaciones a la India lleguen a cero. Hay que entender que ellos tienen la refinería Nayara Energy con capacidad de 400,000 barriles diarios. El paquete de control está en manos de estructuras rusas como Rosneft y seguirá dependiendo de suministros rusos, aunque a partir de abril se cerrará durante un mes para realizar estos mantenimientos. Se rumorea que este complejo podría adaptarse para procesar crudo pesado venezolano. También hay refinerías indias más pequeñas que probablemente seguirán comprando petróleo ruso, sobre todo si los descuentos aumentan. Además, existen refinerías independientes chinas que también pueden absorber parte de los volúmenes redirigidos, pero sus capacidades son limitadas. Rusia ya aportaba cerca del 20% de las importaciones de petróleo de China. Pekín siempre ha evitado depender de un solo proveedor y es poco probable que aumente mucho la compra de petróleo ruso. China actúa de forma inteligente y sin monopolios, pero esto causa una reacción en cadena. La desaceleración de compras afecta negativamente la logística petrolera de Rusia. Las rutas más largas de la flota en la sombra retrasan los petroleros y reducen los barcos disponibles para almacenar más petróleo en el mar. Por ello, los productores deben enviar más petróleo a almacenes rusos. Se desconoce el volumen de los almacenes terrestres rusos por falta de acceso a datos oficiales. Las reservas disponibles parecen ser limitadas. Según los datos de observación satelital de los tanques, proporcionados por los analistas de Kepler, las reservas terrestres de petróleo alcanzan aproximadamente 16 millones de barriles, lo que representa el 51% de la capacidad total de almacenamiento. Rusia puede usar parte de su red de oleoductos para almacenar si es necesario, ya que algunas tuberías se pueden llenar. Según Kepler, los almacenes en oleoductos y tanques con techo fijo, que no se pueden rastrear por satélite, pueden elevar la capacidad de almacenamiento terrestre a unos 100 millones de barriles, pero incluso esas reservas pueden no ser suficientes. Rusia produce aproximadamente 9.3 millones de barriles por día, de los cuales cerca de la mitad se exporta. A este ritmo, los almacenes pueden llenarse rápidamente si las exportaciones siguen siendo limitadas, lo que no dejará a los productores otra opción más que reducir la producción. Como resultado, los expertos pronostican que la producción de petróleo en Rusia podría disminuir al menos en 300,000 barriles por día de marzo a mayo, y eso que los pronósticos son muy optimistas. Porque no olviden que los drones ucranianos están destruyendo las refinerías rusas, y hay que tener en cuenta que el mercado interno también está sufriendo mucho. Y hay que recordar que los ingresos por la venta de petróleo y gas representan aproximadamente una cuarta parte de las entradas al presupuesto federal de la Federación Rusa. Los ingresos federales por petróleo y gas en enero cayeron 50% respecto al mismo mes del año pasado, el nivel más bajo desde julio de 2020, y no es una fantasía mía. Este es un informe oficial del Ministerio de Finanzas de la Federación Rusa del 4 de febrero. ¿No lo creen? Consulten el sitio web del ministerio y lean la información. La menor producción de petróleo y mayores descuentos en exportaciones pueden reducir más los ingresos petroleros de Moscú. Esto aumentará la presión financiera sobre el Kremlin, que es justo lo que buscan las sanciones occidentales. Es decir, al fin empiezan, aunque lento, a funcionar. Por eso crucé los dedos. Ojalá que los ingresos petroleros en Rusia, aunque no lleguen a cero, al menos bajen al mínimo.
Dejo puntos suspensivos. Escriban su opinión y conclusiones en los comentarios de este episodio. Si este episodio les resultó útil e interesante, pueden apoyar económicamente el trabajo de este canal de YouTube con su donación o su suscripción de pago. En la descripción están los enlaces y datos. Hay varias plataformas. Elijan el formato que prefieran. Estaré agradecido por cualquier apoyo que me den. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos.